El pasado domingo estuvimos orando por David, ¿verdad? Llevamos 15 días orando por él. Sabéis que está en un proceso difícil, pero lentamente va recuperándose y damos gracias a Dios por la evolución que él va tomando. Deseamos incluso que esa operación que él tiene programada para el día 10 no sea necesaria. Los médicos dicen que, es posible, que habría la remota posibilidad de que no fuera necesario intervenirle. Todo depende de la evolución que vaya tomando en los próximos días. Así que, como cuerpo de Cristo, como pueblo, como familia de Dios, le tenemos presente en nuestra mente y en nuestro corazón y vamos a seguir orando por él. Y esto tiene que ver mucho con lo que hoy quiero compartiros. Y no solo hoy, sino el próximo domingo y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Porque iniciamos hoy una nueva serie que ahora os iré dando pistas en torno a qué irá. O mejor dicho, la pista nos la va a dar la propia palabra de Dios, porque yo os invito a que busquéis en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, y a partir del versículo 12 vamos a leer ahí lo que nos dice este texto de la palabra. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy malo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hasta aquí, hermanos, este texto de la palabra. Como decía, lo que estamos haciendo en relación a David es algo que la propia palabra del Señor nos indica. Y decía este texto que cuando un miembro se duele, todos se duelen con él. En estos días en los que Emma, la madre de David, está sufriendo tanto, ¿verdad? No paran de llegarle mensajes de ánimo, de aliento, a hermanos que se interesan por el estado de David, porque forma parte del cuerpo y al formar parte del cuerpo nos dolemos de manera especial. Quizá el versículo clave que puede presidir el mensaje de hoy es uno que se encuentra en Romanos 12:5 y que dice casi exactamente lo que hemos leído también en este texto de Corintios 12. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros.
Mirad, como os decía, hoy iniciamos una nueva serie de mensajes centrados en uno de los propósitos principales que la palabra de Dios plantea en la vida y misión de la Iglesia: la comunión, que se llama en algunos lugares, las relaciones fraternales en otros, el compañerismo en otros, la koinonía en otros, pero todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Esa dimensión de interrelación los unos con los otros como parte del cuerpo de Cristo que hemos sido llamados por Él, ¿verdad? El compañerismo, la fraternidad, junto con la adoración, junto con el estar formándonos en la palabra, madurando como discípulos, la evangelización, el servicio, todos ellos configuran esos propósitos importantes a los que ha sido llamada la Iglesia del Señor, ¿verdad? Pero lamentablemente, con estos propósitos, nos sucede lo mismo que con los pecados, ¿eh? Hay pecados que consideramos de extrema gravedad y otros que tal vez no nos parecen tan graves. Cuando hablamos de un pecado de sexualidad, se nos abren los ojos como platos porque son los pecados imperdonables. Pero cuando hablamos de la mentira, bueno, como esto lo hace casi todo el mundo, ya le quitamos importancia y sabemos que para Dios el pecado, pecado es. Y tal vez decía que pasa lo mismo que con estos propósitos, porque cuando hablamos de la adoración, consideramos que es algo muy importante. Hemos sido creados para adorar a Dios, por supuesto. Cuando hablamos de la evangelización, caramba, ¿cómo no va a ser importante la evangelización? Si para eso está la Iglesia, para evangelizar, para eso nos ha hecho ser cuerpo, para como cuerpo salir y evangelizar. Y si hablamos de la educación o de la formación en la palabra, también es importantísimo. Pero estoy convencido que si hiciéramos como una especie de ranking de importancia, esta dimensión de la fraternidad, de la interrelación, del compañerismo, de esa dimensión de koinonía entre los hermanos, pues tal vez lo pondríamos casi de los últimos lugares. Porque sí, bueno, nadie dice que no sea importante, pero tanto como la evangelización, tanto como el estudio de la palabra, tanto como algunos otros elementos que consideramos muy importantes, no lo ponemos al mismo nivel. Y quisiera, hermanos, a lo largo de estas semanas, que nos planteáramos una meta: desterrar esta idea de nuestras mentes. Desterrar esta idea de nuestras mentes. Porque creo, hermanos, que no hay propósitos más importantes que otros. Cuando uno de esos propósitos falla, el resto se resiente. Pasa como con el cuerpo. Podemos evangelizar, pero podemos estudiar mucho la palabra, pero si aquellas personas que se acercan a este lugar no ven en nosotros esa dimensión relacional profunda a la cual nos invita la palabra, estaremos fallando en algo de tremenda importancia. Y por eso quisiera, a lo largo de estas semanas, que pudiéramos romper con esa idea, porque todos estos elementos son imprescindibles para la salud. Es como si dijéramos, no, mira, a mí mientras me funcione el sistema digestivo, voy bien, pero espérate que te falla el sistema nervioso, ya me hablarás, ya me dirás algo, ¿verdad? No, todos son importantes en el cuerpo y lo mismo, todos estos propósitos son imprescindibles para la salud y el crecimiento de la Iglesia. Como digo, si alguno de ellos se resiente, el resto se resiente. Y el compañerismo o la comunión no es el hermano pobre de este grupo, el hermano pequeño del grupo. Es tan importante como los demás e imprescindible para el crecimiento de la Iglesia y de la misión de la Iglesia. Tanto es así que, utilizando el símbolo de la cruz, ese símbolo que para nosotros es tan importante porque en él Dios mostró la expresión máxima de su amor hacia nosotros a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Y la cruz se ha convertido para nosotros en un símbolo importantísimo. Muchos lo llevan incluso como, ¿verdad?, como un colgante ahí. Es un símbolo importante.
y es símbolo de la muerte de Jesús, pero también muchas veces hemos utilizado y utilizamos este símbolo para hablar acerca de la relación vertical y horizontal a la cual como discípulos del Señor hemos sido llamados. El palo vertical, esa relación vertical con Dios. Qué importante es, ¿verdad? Es importantísima nuestra relación con Dios. Es imprescindible para que el resto de relaciones puedan funcionar bien. Sin una sana relación con Dios es imposible que lo demás pueda funcionar. Cuando Jesús oró en Getsemaní, dijo: Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Ese vínculo íntimo con Dios, esa relación íntima con Dios es vital. Sin ella nada puede funcionar. Pero mirad, en esa cruz hay un palo horizontal y que simboliza esa horizontalidad de relaciones a la cual también el Señor Jesús le dio muchísimo valor, muchísima importancia. El Señor Jesús, haciendo referencia a ello, les dijo a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Fijaos que es un mandamiento nuevo, pero no de menor importancia. Amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, es el primer y más grande de los mandamientos. Pero Jesús dice: pero amarás también al prójimo como a ti mismo. Dice, en estos dos mandamientos se cierran toda la ley y todos los profetas. Démonos cuenta de la trascendencia que Jesús le está dando ya de arrancada a este ámbito relacional horizontal de los unos para con los otros. Este plan horizontal es de vital importancia y lo vemos en la importancia que Jesús le da. Si nos acercamos a su ministerio, si nos acercamos a su enseñanza, no solo tenemos este texto, tendríamos muchos más textos que nos hablan acerca de la importancia que Jesús da a ese plan horizontal de relaciones. Y además el esfuerzo que Jesús hizo para que no solo fuera una enseñanza, una teoría, sino para que fuera realmente una realidad. Si nosotros hiciéramos un estudio lo más detallado y profundo posible acerca del perfil singular de cada uno de los discípulos a los cuales Jesús llamó, nos daríamos cuenta de que Jesús lo que hizo fue construir una jaula de grillos, porque las diferencias que habían de origen, de carácter, de formas de pensar, de ser, configuraban un grupo de discípulos de lo más dispar, de lo más heterogéneo, de lo más difícil de que eso pudiera funcionar y tener éxito. Pero quería Jesús mostrar, a través de esa tarea casi imposible, mostrar que en Dios se puede construir una unidad a pesar de todas las discrepancias y toda la diversidad que pudiera darse. Imaginaos cómo miraría Simón Pedro a Mateo. Simón Pedro, un judío de estos celoso, a Mateo, que era un recaudador de impuestos, un traidor. O pensad en los hijos del trueno, que eran apodados, y cómo ellos buscaban sus propios intereses, y también su madre buscaba los intereses de sus hijos. Qué difícil debió ser construir aquella relación, pero el mensaje de Jesús de amor en esas relaciones lo encarnó en su propia persona y lo encarnó en su propio grupo de discípulos. Jesús, como digo, le daba una fuerza y una importancia, un valor tremendo a la construcción de las relaciones en el grupo de sus discípulos, porque él sabía, y así les hacía concienciar a los propios discípulos, que tenía una dimensión testimonial tremendamente importante.
En Juan, en el capítulo 8, Él les decía: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos para con los otros. Pero sobre todo, donde podemos verlo de manera tremendamente clara, es en aquella oración en Getsemaní. Recordad el momento. Jesús sabía que había llegado su hora. Jesús sabía que estaba en el momento más angustioso de su vida. Se enfrentaba a la cruz, se enfrentaba a la muerte, se enfrentaba a lo que suponía cargar el peso del pecado de toda la humanidad sobre sí. Un momento en el que invita a todo menos a pensar en los demás, sino a pensar en el proceso de dolor y sufrimiento que iba a enfrentar. Pero mirad la oración de Getsemaní, qué poco tiempo invierte en hablar de sí mismo. Solo poder decirle a Dios: la hora ha llegado, glorifica ahora al Hijo, como el Hijo te ha glorificado. Pero la oración de Jesús se centra principalmente en sus discípulos y en aquellos discípulos que íbamos a llegar tiempo después. Y en esa oración se recoge en repetidas ocasiones esa expresión, esa idea: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Mirad qué importancia Jesús le daba a esa dimensión relacional, que en repetidas ocasiones en esa misma oración lo decía una y otra vez, una y otra vez. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Padre, que sean uno en unidad, en amor, que sean uno. Y mirad lo que añadía después: para que todos crean que tú me has enviado. Porque ¿cómo iban a creer en un grupo en el que se llevaran a matar los unos a los otros? En un grupo en el que hubieran rencillas, en el que hubiera, por encima de todas las cosas, discrepancia, enfrentamiento, rivalidad. Pero Jesús no lo pedía solo para sus discípulos, lo pedía para aquellos que íbamos a llegar después. No te ruego, Padre, solo por estos que me has dado, sino por aquellos que han de creer en ti, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Porque esa misma dimensión testimonial que la tenía en el grupo de discípulos, la tiene también hoy día. Hoy día, importantísimo, vital, esa dimensión de relación, de afecto, de amor entrañable que la Iglesia, que el cuerpo de Cristo debe tener. Mirad, Jesús le puso todo el énfasis, pero si leemos todas las demás cartas del Nuevo Testamento, nos daremos cuenta cuántos pasajes hablan acerca del valor, de la importancia, y particularmente las epístolas de Pablo. Si leemos esta de Primera de Corintios, en el capítulo 12, y que lo hace porque Pablo sabía que los hermanos de Corintio eran bastante inmaduros, y además se lo dice en la carta, se lo dice, pero dice que teniendo muchos de ellos ya edad de haber procesado ya alimento sólido, les tenía que dar leche materna, es decir, le tenía que hablar de los rudimentos de la fe, porque ¿qué había en ellos? Había contiendas, había rivalidades, había enemistades, había toda una serie de conductas impropias de discípulos del Señor Jesús. Y a ellos es a los que les dirige ese texto del capítulo 12 que hemos leído, donde habla de los dones en el cuerpo. Pero vamos a darnos cuenta de que la mayor importancia no se centra en el uso de esos dones, sino que se centra en la unidad del cuerpo. Como digo, hay muchas epístolas de Pablo y textos extensos que nos habla acerca de la importancia que se le da. Leed no solo Primera de Corintios 12, leed el capítulo 12 de Romanos, o leed el capítulo 4 de Efesios,
O leed el capítulo 2 de Filipenses y os daréis cuenta de la importancia, de la trascendencia que también Pablo, conocedor del mensaje de Jesús, le da a esta dimensión de la relación fraternal entre los hermanos. Cuando leemos estos pasajes, muchas veces, especialmente el pasaje de Primera de Corintios y también el de Romanos en el capítulo 12, nos detenemos ahí en los dones y en el uso de los dones, pero no nos damos cuenta que cometemos el error de que Pablo estaba enseñando acerca de cómo usar los dones. De hecho, si miráis algunas de vuestras versiones, pondrá como título el uso de los dones. Pero no era la importancia primordial que Pablo quería expresar en aquellos textos. Que sí, que el Señor había dado a su iglesia profetas, había dado pastores, maestros, había dado evangelistas, había dado diferentes funciones, diferentes actividades. Pero en esos textos, una y otra vez, se hace énfasis con un mismo espíritu, un mismo cuerpo. Ese concepto de unidad resalta por encima del uso de los dones. Entenderlo de este modo, entender estos textos de este modo, nos evitaría algunos errores. Errores como, por ejemplo, el énfasis en la búsqueda personal de mis dones. Lo importante es buscar qué dones el Señor me ha dado para yo utilizarlos. O la búsqueda a través de los dones de la realización personal. Con lo cual, si el Señor me ha dado varios dones, yo no me voy a preocupar o pensar cuál es el don o cuáles de esos dones son los que más está necesitando el cuerpo, sino con cuáles me siento más a gusto, cuál me gusta más realizar. Sí, hace falta, hermanos, que limpien el templo, sí, pero es que yo me siento tan bien cantando. Y no estoy diciendo a nadie en relación al grupo, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Oh, mira, sí, esta tarea es muy importante, pero ¿quién se va a dar cuenta de que se hace o no se hace? No, yo prefiero estar ahí delante, que me vean. Evitaríamos muchos errores. O pensar que uno debe destacar por encima de otros. Mirad, muchas veces nos hemos equivocado en la enseñanza de la palabra en este sentido. Hemos puesto mucho énfasis en descubrir los dones. Venga, va, a ver, ¿tú qué don tienes hoy para ponerte a trabajar? Y a veces esa perspectiva nos individualiza de tal manera que al final no acabamos pensando como cuerpo de Cristo, sino como individuos que el domingo se suman. Pero eso es un error, hermanos, porque el Señor nos ha llamado a ser cuerpo, Y la importancia no radica en un solo miembro, ni siquiera en la tarea que ese miembro realiza. Como nos dice este texto que hemos leído, claro que hay funciones, tareas que se ven más, y es como que en el cuerpo también, ¿verdad? Hay aspectos o miembros del cuerpo que le damos una mayor importancia y hay otros que les damos una menor importancia, y lo que nos dice es, pues a los que consideramos más indignos, revestidlos de manera más digna. De lo que se trata es de que entendamos de que en el cuerpo todos y cada uno de nosotros somos importantes, y lo que se realza es el valor y la importancia del cuerpo, no la importancia o el valor de una mano o del ojo o de la oreja, no, sino del cuerpo en su conjunto. Es cierto que podemos estar y sentirnos vivos faltándonos algunos miembros en el cuerpo, ¿verdad? Podemos no tener oído, podemos no tener vista, podemos perder el olfato, incluso el tacto, y seguir vivos. Pero no es lo mismo, ¿verdad que no? No es lo mismo. Todo el cuerpo, de manera armónica y completa, funcionando. Pablo en su enseñanza nos transmite algunas cosas importantes a tener en cuenta. En primer lugar, que ningún cristiano individualmente puede funcionar de manera efectiva por sí mismo.
Y recordad esto, ningún cristiano individualmente puede funcionar de manera efectiva por sí mismo. Nos ha hecho formar parte del cuerpo. En segundo lugar, que no hay ningún miembro del cuerpo que deba creerse más importante que otro. Porque quien nos da los dones es el Señor, y Él los da por gracia, no por merecimiento. ¿O es que crees que el Señor te ha dado los dones que te ha dado porque te lo merecieras? ¿O me los ha dado a mí porque yo me lo mereciera? No, Él los distribuye como quiera, como quiere. Por lo tanto, no hemos de considerarnos más importantes o pensar que el Señor nos ama más por eso, ni mucho menos. El Señor estructura y organiza el cuerpo como Él quiere, pero todos somos importantes. Y el apóstol Pablo en Romanos nos lo recuerda de una manera muy clara. Nos dice, ninguno se crea más importante que otro, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida del don de Cristo. No nos consideremos. Es más, dice que nos demos mutua preferencia los unos a los otros. No estar buscando egoístamente lo que a mí más me conviene, sino dando preferencia al otro. Y en tercer lugar, que todos debemos trabajar firmemente para construir la unidad del cuerpo de Cristo. Y esto, hermanos, esto es algo intencional. No es algo que se produce por inercia. No es algo que, bueno, la unidad se va construyendo así sin más. Es como en una relación matrimonial. No, hay que prestar cuidado y atención a todos. Este viernes celebraba una boda y le decía a la pareja, mirad, no penséis que el matrimonio es como una lotería. Vamos a ver cómo me resulta el mío. No, no es una lotería. El matrimonio, como toda la vida, requiere sus cuidados, sus atenciones. Hay que esforzarse por construir una relación matrimonial sólida. Pues lo mismo pasa en el cuerpo. Hay que esforzarse en los cuidados para construir esa unidad que debe existir en el cuerpo de Cristo. Hay muchos elementos a través de los cuales destruir la unidad. La crítica, la murmuración, toda una serie de elementos en los cuales a veces caemos tristemente y que dividen el cuerpo. La unidad se construye intencionalmente. Hemos de trabajar por hacerlo, cuidando cada detalle. Yo les ponía a esta pareja un ejemplo que creo que en nuestra cultura se entiende muy bien. Y quizá, bueno, vosotros al igual que yo, no seremos expertos en el vino, ni tanto a la hora de degustarlo, y mucho menos a la hora de elaborarlo. Pero si nos metemos por internet y buscamos proceso de elaboración del vino, encontraréis una información ingente, ¿verdad?, de detalles. Y yo, cuando estaba preparando esa boda, estaba leyendo mucho acerca de esto y me daba cuenta de que elaborar un buen vino no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Se requiere un proceso cuidadoso y es como verlo por etapas. Desde la elección del terreno, desde la elección del tipo de vid que vas a sembrar, esperar el proceso de años para que surja la parra, la cepa, y dejar pasar los años para que la uva que ya vaya a ofrecer sea una uva consistente, madura. Pero después la importancia de escoger la semana o el momento oportuno para recoger la vid, lo que conocemos como la vendimia, ¿verdad? No se puede hacer en cualquier momento. Hay que mirar el momento exacto en el que la uva está en su mejor tiempo, en su mejor momento, y de ahí llevarla de una manera cuidadosa sin que se estropee por el camino para el prensado. Y después el tipo de prensado. Y después, cuando llega a la fase de la fermentación, con la temperatura adecuada. Y después llega la otra parte del envejecimiento.
de ponerla en barricas, no de cualquier madera, no, o roble americano o roble francés, a veces incluso mezclando los tipos de roble y midiendo la temperatura, poniéndolo en lugares oscuros. Todo un proceso de cuidado tremendo para que al final el resultado sea un vino como el que Jesús sacó en las bodas de Canaán y que hizo despertar aquella frase del maestresala y dice: caramba, todos guardan el peor vino para el final porque ya están todos bebidos, no aprecian el bueno. Dice: pero tú has guardado el buen vino para el final. Mirad, de esa misma manera se construye intencionalmente un cuerpo de calidad, una iglesia de calidad, una iglesia unida. Qué fácil es destruir, qué difícil es construir. Mirad, poner a un obrero levantar un tabique, y aunque sea muy experto necesitará su tiempo, pero basta darle una buena patada para tirarlo abajo, si está fresco, para tirarlo abajo. Hermanos, construir la unidad del cuerpo es costoso, es difícil, requiere estar atento a cada parte del proceso, requiere aportar lo mejor en cada momento y en cada situación. Destruirlo es muy fácil, como digo, una simple crítica, una simple murmuración, una simple frase para levantar rivalidad entre dos hermanos. Simplemente desarrollar mal la tarea o la función que tienes que desarrollar o que tenemos cada uno que desarrollar desde el lugar donde el Señor nos coloca cada uno. Qué fácil es destruirlo. Por eso, hermanos, es importantísimo prestar atención a esta serie que vamos a ir construyendo a lo largo de estas semanas. Porque este cuidado que debemos tener en la construcción de esta dimensión tan importante de la vida de la Iglesia, hemos de hacerlo, como digo, de manera intencional y poniendo cada uno lo mejor de nosotros. Si hay una situación que te anima a verter una crítica, poder tener esa contención de decir: no, callo, no digo nada. Si escuchas a un hermano que está criticando con ánimo destructivo a otro hermano, poder exhortarle y decirle: para, no sigas adelante. ¿Tienes algún problema con él? Ve directamente y díselo. Y resolver las cosas como la palabra del Señor nos enseña. Yo os animo, hermanos, a que vengamos con una actitud receptiva en estas semanas, porque muy probablemente vamos a escuchar cosas que ya sepamos. Difícilmente vamos a hablar de cosas originales o que no hayáis oído. Pero ojalá, hermanos, todo esto nos genere una conciencia profunda de la importancia del valor de las relaciones en el cuerpo de Cristo. Y que cualquiera de nosotros pues puede mermar y destruir. Y a lo mejor incluso sentirse importante por la capacidad que tiene de poder destruir. Pero sabed que a todos el Señor nos pedirá cuentas de nuestra función en el cuerpo, de nuestra actitud en el cuerpo, de lo que hayamos trabajado intencionalmente por construir ese sentido de unidad. Y por eso, como digo, a lo largo de estas semanas vamos a centrarnos sobre todo en una expresión que el apóstol Pablo difunde, pero no solo el apóstol Pablo, sino también Pedro y el Señor Jesús, con distintos enfoques, pero con la misma raíz, los unos a los otros. Fijaos qué importancia tiene este concepto de los unos a los otros, que aparece en más de 50 ocasiones en el Nuevo Testamento. Y en relación a amaos los unos a los otros, honraos los unos a los otros,
aceptaos los unos a los otros, amonestaos los unos a los otros, saludaos, servíos, sobrellevad las cargas los unos de los otros, soportaos los unos a los otros. Hay toda una serie de elementos. No vamos a poder entrar en todos y cada uno de ellos, pero a lo largo de estas semanas vamos a reflexionar en algunos que son muy importantes, que no hemos de olvidar y que hemos de trabajar para que al final encarnemos todo este mensaje que la palabra nos da en relación a esta dimensión horizontal de relaciones y podamos construir un cuerpo bien cohesionado, bien unido, para que el mundo crea que Jesús fue enviado por el Padre. No para que acaben diciendo, caramba, qué iglesia más maja, qué bien me siento en ella, me sonríen, me aceptan, me acogen. No, el final, lo que se persigue, la meta última, no es que hablen bien de la iglesia, es que puedan reconocer a través de la iglesia que Jesucristo fue enviado para enseñarnos a amar, para perdonarnos de nuestros pecados y poder disfrutar de la comunión con el Padre. Deseo de todo corazón que podamos ser persuadidos por el Espíritu de Dios y que después de unas cuantas semanas abordando este tema podamos tomar conciencia de su trascendencia y podamos intencionalmente, tú y yo y toda la Iglesia, construir un clima de unidad del cual el Señor pueda decir desde arriba, esta es mi Iglesia, esto es lo que yo quería. Amén, hermanos, que el Señor nos ayude, porque no es una tarea fácil, ya lo sabemos, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Amén. Mientras sube el grupo de alabanza, hay algunas noticias para compartir. La mayoría están ahí en el boletín, pero simplemente recalcar lo que decía al principio, el horario del próximo domingo será a las 11, así que seamos puntuales. Hay un buen grupo de jóvenes que van a marchar para trabajar con los niños, porque empieza hoy mismo, esta tarde, ese campamento que va a tener lugar con niños distintos, pero en 2 semanas, ¿verdad? Pero que va a cubrir niños y adolescentes